Ajá, también, sí, una variante allí. Pero ciertamente, cientos de años antes de Cristo, el Imperio Romano se encontraba luchando con una nación, bueno, con dos en realidad. Y resulta que estas dos tribus, estas dos ciudades contra las que luchaban, resultaron ser más difíciles de conquistar de lo que ellos pensaban. Y no podían conquistarlas y no podían conquistarlas. Cuando empezaron a analizar por qué no alcanzaban la victoria, se dieron cuenta de que a sus tropas les estaba tomando mucho trabajo poder llegar al lugar de la batalla. Los carros que llevaban, ¿sí? Bien fuera carros de guerra o carros de carga, no sé si para ese tiempo ya existían las catapultas, lo que ellos querían transportar en una especie de carro, no podían llegar hasta aquel lugar. Entonces se pusieron a pensar, tenemos que hacer algún camino por el cual nuestras tropas puedan transitar y llegar con más libertad, para así ofrecer respaldo a los ejércitos que tenemos allá. Porque el enemigo estaba ahí mismo en el territorio. Para el enemigo era muy fácil reponer sus fuerzas, para el Imperio Romano no. Así que se propusieron e hicieron el camino. Y resulta que lograron vencer a la tribu. Entonces fueron contra la segunda tribu y aplicaron la misma estrategia y lograron vencer esta otra nación que no podían derrotar, que no podían conquistar. Entonces para ellos fue notorio. El éxito lo logramos por tener caminos que permitan a nuestras tropas movilizarse más fácil y ofrecer mayor respaldo. Así que se propusieron establecer caminos a lo largo de todo el imperio. La idea fue desde la capital conectar a todas las regiones conquistadas para que cualquier ataque, cualquier cosa, el ejército se pudiera mover con libertad. Y por eso empezaron a construir muchos caminos. Primero la vía Apia y a partir de allí empezaron a surgir carreteras, calles, caminos. Y todas partían desde la ciudad de Roma y conectaban con cada parte del imperio romano, ¿sí? Un historiador mencionó en la época en la que él existió, para ese momento en el que él escribe, él dijo que solo faltaba un único distrito de entre todos los que habían sido conquistados por Roma para conectarlo a la capital, ¿sí? O sea que el trabajo que hicieron fue bastante diligente y bastante arduo. Y cientos de años después, una persona en sus escritos llegó a mencionar todos los caminos conducen a Roma. Pero al pasar el tiempo, ese dicho tomó también otro uso, que es como que se diga para de alguna manera hacer referencia a que hay muchas maneras de lograr un mismo resultado, ¿sí? Hay muchas maneras de alcanzar un mismo resultado. Todos los caminos conducen a Roma, o sea que para llegar a Roma puedo escoger la vía que a mí me parezca mejor, ¿sí? Y llegar allá igualmente. Entonces, si uno se pone a pensar, claro, este dicho es algo muy cierto, ¿sí? Me refiero a hay muchas maneras de lograr un mismo resultado, porque si yo estudio en la universidad y quiero pasar una materia y dependo de este último parcial para poder pasar la materia, ¿sí? Entonces yo tengo varias formas de lograr ese resultado, ¿verdad? Primero, puedo estudiar muchísimo. Como dirían en la UNED, puedo puñalearme muchísimo. Y agarraría y empezaría a reunirme con grupos de estudio, con los más inteligentes del salón, iría a asesorías con el profesor, iría a los libros, estudiaría de muchas maneras, haría muchísimos ejercicios. ¿Para qué? Para asegurar que en ese último parcial salga bien y pase la materia, ¿verdad? Y así conseguir el resultado. Pero hay otras maneras, y no necesariamente correctas. Podría copiarme, podría chuletearme, podría sobornar al profesor y pagarle para que me pase la materia y conseguiría el mismo resultado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Solo que lo haría por las vías incorrectas. Y obvio, nosotros que seguimos a Cristo no podemos pensar en vías incorrectas para lograr las cosas, ¿sí o no? Así que, pero es una realidad que hay resultados que se pueden conseguir de diferentes maneras. Ahora bien, hubo alguien que entonces se le ocurrió decir que para llegar a Dios
había muchos caminos y que usted podía decidir cuál era el mejor. No sé si usted lo ha escuchado, pero yo lo he escuchado a varias personas, sobre todo cuando les hablé acerca de Cristo. ¿Sí? Hay muchos caminos para llegar a Dios. Usted escoge cuál es el que a usted más le conviene. ¿Será eso cierto? Usted dice que no. Yo también digo que no. Pero para que la respuesta no se base todo en nuestro parecer, vamos a ir a las Escrituras. Resulta que Jesús se encontraba hablando con sus discípulos, sí, conversando con ellos, y empezó a decirle cosas que los llenaron de ansiedad. El Señor Jesús empezó a comentarles de que Él se iba a ir, de que ya no iba a estar con ellos, y que del lugar al cual Él iba, ellos no lo podían seguir por el momento, que después, más adelante, lo seguirían. Aparte, les dijo que había uno entre ellos que lo iba a traicionar. Y añadido a esto, que Pedro, que era como una especie de líder entre ellos, porque era el más osado, el más lanzado, el que siempre picaba adelante, lo iba a negar 3 veces. Así que ellos quedaron como consternados, y eso lo podemos ver cuando se comienza la lectura de Juan capítulo 14, versículo 1. Porque el Señor Jesús inicia diciéndoles así: no se angustien, confíen en Dios. ¿Ve? Yo sé que ustedes están asustados por lo que yo les acabo de decir, pero no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. ¿A qué lugar iba a ir Cristo conforme a estas palabras? ¿Ah? No. ¿A qué lugar? ¿A dónde iba a ir Cristo? Ajá, los veo muy dudosos. Pongamos el versículo 2. Ajá, léanlo y respóndame la pregunta. ¿A dónde iba Cristo? Al Padre. ¿Sí? Al lugar donde estaba el Padre, ¿sí o no? Segunda pregunta. ¿A qué lugar pensaba llevarse a sus discípulos? Pongamos el versículo 3. ¿A qué lugar? Al lugar donde él iba, ¿verdad? Junto al Padre. ¿Cierto? Ahora bien, con palabras muy claras, el Señor les dijo a sus discípulos que iba a ir al Padre para prepararles viviendas para que ellos pudieran ir luego con Él. Este era su plan. Y en el versículo 4 y 5, Él les dice: ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Si a usted y a mí nos hablan de algún destino que no conocemos, ¿verdad? Que no sabemos ni dónde queda, ¿cómo vamos a saber por dónde tenemos que caminar para llegar? ¿Verdad? Obviamente alguien nos tendría que decir el camino. Por eso, si ustedes piensan en la pregunta o el comentario que hizo Tomás, tiene sentido, ¿sí? Él, es como si dijera: ninguno de nosotros, Señor, ha estado donde está el Padre. ¿Cómo vamos a saber qué camino recorrer para llegar hasta allá? ¿Verdad? Pero cuando leemos la respuesta que el Señor Jesús le dio, nos daremos cuenta que sus palabras habían sido intencionadas para llegar a una enseñanza muy reveladora, ¿sí? En el versículo 6, Él le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Quiero que piensen en el contexto en el cual el Señor Jesús hablaba eso. Él les acababa de decir algo que los tenía un poco preocupados, un poco angustiados. Mas con su palabra los invitaba diciendo: no desistan, no teman, no se rindan. ¿Sí?
porque yo voy a prepararle el lugar a ustedes para que estén conmigo, pero sepan que les voy a decir cuál es el camino. El camino es a través de mí, porque nadie llega al Padre sino por mí. Y esto, sin duda alguna, responde a la pregunta que yo hice hace unos momentos atrás. ¿Hay muchos caminos para llegar al Padre? No lo hay. Conforme a las palabras del Señor Jesús, Él es el único camino. Yo soy el camino. Y también dijo, nadie llega al Padre si no es por mí. Ahora, entendamos esto. En aquellos tiempos, existían muchos dioses, muchas corrientes filosóficas, muchas líneas de pensamientos, ¿sí? Muchas creencias. El Imperio Romano había unido a un número grande de naciones a las cuales les había permitido vivir bajo sus dominios y practicar sus creencias, practicar su propia fe. Mientras no resistieran al Imperio Romano y mientras veneraran al César, no había ningún problema, tuvieran la creencia que tuvieran. Entonces había multitud de pensamientos y de creencias en aquel momento, ¿sí? Y es en ese ambiente, digámoslo así, que el Señor Jesús declaró lo que acabamos de leer. Ahora, si lo pensamos, entonces cada uno buscaba su manera de alcanzar, digamos, la salvación a su modo, ¿sí? Cada uno buscaba la salvación a su manera y fue en un contexto así en el que Cristo declaró que nadie podía ir al Padre sino a través de Él. No a través de otros dioses, no a través de otras corrientes filosóficas, no a través de otros intentos humanos, no, sino a través de Él. Y puede que esto lleve a muchos a pensar en este momento en otras religiones, en otras cosas que existen hoy en día, ¿sí? Las cuales las personas practican. La gente va a otro tipo de divinidad, la gente va a personas diferentes de Dios a pedirle favores, las personas van detrás de la sabiduría y del conocimiento para ser iluminados y alcanzar una supuesta eternidad, ¿sí? Para trascender, para ir, digamos, un poco más allá. Pero lo que es tremendo es que, aunque lo que estamos hablando aplica para eso, ¿sí? Descubrir que solo hay un camino y es por medio de Cristo, Pedro se encontraba allí entre los apóstoles. Cuando usted lee el capítulo 13, el capítulo anterior, que es cuando el Señor Jesús le habla todas las cosas que a ellos los consternaron, uno ve que en los versículos finales Pedro estaba allí. Y Pedro estaba presente entonces en esta enseñanza. Y digamos que días después, no podría decirle yo cuánto tiempo después, él habló unas palabras muy parecidas respecto a lo que el Señor Jesús acababa de declarar, ¿sí? Como el único por medio del cual se podía alcanzar la salvación. Hechos 4:11, Pedro dijo estas palabras. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, dijo él, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¿Saben qué es algo tremendo? Que cuando Pedro mencionaba estas palabras, se encontraba junto a Juan preso. Lo citaron ante el consejo y estaba delante de las autoridades de Israel, gobernadores, ancianos, que incluía los sumos sacerdotes, porque habían dos en aquel momento, y aparte de eso estaban los maestros de la ley. Y fue delante de ellos que Pedro declaró estas palabras: en ningún otro hay salvación, ¿sí? Lo impresionante de todo es que él había sido apresado por sanar a un cojo de nacimiento, a un paralítico, dicen otras versiones, en el nombre de Jesús. Y luego él entró junto con el paralítico y junto con Juan al templo y empezaron a predicar acerca del Mesías enviado por el Señor, o sea, de Jesucristo.
Y lo irónico fue que a las autoridades que los estaban cuestionando allí en el consejo, esto les chocó, esto les ofendió. Para ellos, esto era una ofensa que estuvieran hablando acerca de ese tal Jesús. Pero no se supone que los judíos creen o creían en ese tiempo en el mismo Dios que es Padre de nuestro Señor, el cual fue enviado aquí a la tierra. Sí creían en el mismo, solo que no creían en el Hijo, pero sí en el Padre y trataban de buscar al Padre. ¿Y qué es lo grave de todo esto? ¿Cuál es el meollo de todo este asunto? Que solo a través de Cristo se puede llegar al Padre. Y que sin Él, amada iglesia, no importa lo que la humanidad haga para Dios. Sin Jesús, todos estamos perdidos. Yo puedo caminar de rodillas de aquí hasta Mérida, ¿sí? Puedo cortarme el pelo y quedar calvo para siempre, con tal de conseguir algún favor de Dios. Puedo incluso pedirle a Dios, como algo que me comentó alguien una vez, que le dijo a Dios: Señor, con tal de que le des más vida a esa persona, quítame años de vida a mí. Se nos puede ocurrir cualquier tipo de cosas para tratar de ganar el favor de Dios, pero la gran realidad, amada iglesia, es que si no estamos con Cristo, no sirve de nada. Estamos perdidos. ¿Entienden? Pedro mismo lo dijo, Él es la piedra angular, la que le da sentido a todo, la que sostiene a todo. La misma que desecharon quienes enseñaban al pueblo judío acerca de Dios. Es como que Dios estuviera diciéndoles por medio de Pedro en ese momento: ustedes tratan de hacer una edificación. Esa edificación puede verse muy bonita. Tiraron el piso de mármol, levantaron las columnas y las cubrieron de oro, pusieron piedras preciosas en los marcos de la puerta, pusieron rubí y zafiros en las puertas mismas. Les quedó hermosísimo, pero no le pusieron cimientos. Así que en cualquier momento se les viene abajo. No importa cuánto se hayan fajado ni cuánta plata hayan invertido. Los gobernadores, los ancianos y los maestros de la ley querían salvarse y enseñaban al pueblo a ganarse la salvación, pero rechazaban abiertamente al único que les podía llevar al Padre. Si Cristo, hablando la verdad, dijo ser el único camino al Padre, ¿cómo podemos pensar que tomando un camino diferente llegaremos al mismo lugar? Porque Él dijo: yo voy al Padre a preparar morada, yo voy a estar allá. Pero ¿cómo vamos a llegar entonces a donde Él está, tomando un camino distinto? Dicho de otra manera, si no lo seguimos a Él, ¿por qué creer que terminaremos donde Él está? ¿Sí? ¿Qué significa seguirle sino imitarle en todo? Porque la palabra dice: de este modo sabemos que estamos unidos a Él. ¿Sí? Escuche bien. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Es una manera de usted poder darse cuenta. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Eso está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 5 a 6, para el que lo quiera anotar. Capítulo 2, versículo 5 y 6. Cualquiera de nosotros podría suponer que es salvo, ¿sí? Pues está en Cristo. Cualquiera de nosotros puede pensar: bueno, yo sé que yo estoy salvo porque yo estoy con Cristo, porque yo lo sigo a Él y todo esto. Pero si realmente queremos estar seguros, cerciorarnos de si es verdad o no, debemos echar un vistazo a nuestra propia manera de comportarnos día tras día y preguntarnos: ¿nos estamos pareciendo a Cristo con cada paso que vamos dando? ¿Nos rendimos ante sus enseñanzas y le damos la razón al mismo que dijo que es la verdad? ¿Le obedecemos continuamente en todo lo que Él ha instruido?
Segunda de Corintios 13:5, un versículo muy citado por mí, dice: examínense a ustedes mismos y pónganse a prueba para ver si están firmes en su fe. ¿Sí? Pónganse a prueba a ustedes mismos. De seguro ustedes saben que Jesucristo vive en ustedes, a menos que no pasen la prueba. Ahora les pregunto, ¿hay alguno aquí que sea exactamente igual a Jesucristo, que pueda decir yo lo imito 100% en todo lo que él hacía? ¿Hay uno aquí? Entonces esta enseñanza es para todos nosotros, ¿sí? Incluyéndome a mí. Y hago un paréntesis aquí, amada iglesia. Quiero que piensen un momento, ¿por qué el pastor Javier, la pastora Fabiola o mi persona insistimos tanto en que usted escuche la enseñanza, que la crea y que la ponga por obra? ¿Sí? Cada enseñanza que nosotros damos. ¿Qué ganamos nosotros con que usted la crea y la ponga por obra? No, pero ¿qué gano yo? Yo personalmente, ¿qué gano, por ejemplo? Voy a hablar de mí. ¿Qué gano yo personalmente de que ustedes crean en lo que yo estoy enseñando hoy y lo ponga por obra? ¿Sí? Muy bien, ¿sí? Usted sí lo entiende. Usted sí que lo entiende de verdad. Incluso hasta mejor que yo. Ciertamente, fama no voy a ganar. Pudiera ganarla, pero ¿para qué? ¿Sí? Gloria no va a ganar. Pudiera ganarla, pero ¿para qué? Porque hay muchos que sí se glorían en tremendas enseñanzas que da, la gente los elogia y ellos reciben los elogios. Pero ciertamente la palabra dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Así que guárdenos Dios de que nosotros queramos gloriarnos con lo que enseñamos. ¿Qué ganamos nosotros entonces con que ustedes crean? ¿Bienes materiales o dinero? No. Ninguno de ustedes nos da ni bienes materiales ni dinero para poder decir que entonces voy a enseñar de una forma tremenda y quiero que me crean para que así me den sus diezmos y sus ofrendas y sus cosas y sus anillos de oro y qué sé yo. Pero no lo hacemos. Así que ¿qué ganamos? Al fin y al cabo, lo que dijo la hermana Miriam, ¿sí? Al fin de cuentas, ¿qué ganamos? Hacer la voluntad de Dios. Que Dios sea glorificado. Que hayamos sido instrumentos en lo que Él nos mandó a hacer. Eso es nuestra gloria y eso es lo que ganamos. ¿Sí? Nosotros hacemos la parte que Dios nos mandó a hacer. Ahora, si la palabra que se habló produce fruto, daremos gloria a Dios también. Porque no diremos jamás, será por lo que yo enseñé. Diremos, ese día entendemos que Dios habló a través de nosotros y que movió los corazones de las personas y las personas creyeron. Amén. Pero nosotros mismos estamos sujetos a lo que enseñamos, así que la palabra que enseñamos también es para nosotros. Quiero aclararles esto de todas maneras, cuando yo les hablo de ustedes, que por así mencione, ustedes tienen que cambiar, ustedes tienen, no es porque yo me sienta perfecto, es que intencionalmente menciono ustedes porque siento que la palabra puede sentirse más personal, ¿sí? Es por eso que a veces uno menciona ustedes, pero no como excluyéndose a sí mismo. Amén. Ahora bien, Cristo es la verdad y Él es la vida. Al decir que Él es la verdad, Él mismo se está declarando como infalible en todo lo que habla y enseña, ¿sí o no? Porque Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino y la verdad. Ahora bien, quien crea en Él tiene que estar convencido de que eso es así. Quien crea en Cristo tiene que estar convencido de pies a cabeza de que todo lo que Él dijo es verdad y no hay nada de mentira, ni engaño, ni equivocación en todo lo que Él dijo. ¿Sí o no? Amén. ¿Usted lo cree? Qué bueno. Recorrer el camino de Cristo es entonces aceptar y obedecer todo lo que Él dijo y enseñó. Aceptar y obedecer. Haciendo esto, le imitamos a Él y sabremos que estamos siguiéndolo a Él en el camino hacia el Padre. Pero cada vez que cualquiera de nosotros se opone, cada vez que cualquiera de nosotros se resiste a lo que Él dijo y enseñó, es como si tratara de dar pasos en una dirección distinta a la que Él caminó. Porque no estamos dando los mismos pasos que Él dio.
estamos dando pasos diferentes y solo hay un único camino. Quiero preguntarles entonces algo. Seguir a Cristo, ¿qué cree usted? ¿Es fácil o es difícil? ¿Es difícil? ¿Hay alguno que considere que es fácil? No, ¿verdad? Es difícil. Y para nuestra naturaleza humana es incluso imposible por esfuerzo propio. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera. Estamos muy acostumbrados a seguir nuestro propio camino. Y si lo pensamos, no somos muy diferentes a esas autoridades que interrogaron a Pedro y a Juan. Porque ellos pretendían ganarse la salvación, pero rechazaban a Cristo abiertamente. Nosotros no rechazamos a Cristo abiertamente, pero en muchas de las cosas que Él ha enseñado no queremos hacerlas como Él las enseñó. Entonces lo resistimos. ¿Se dan cuenta? Y puede que nosotros no nos percatemos de eso, pero comenzamos a dar pasos en otra dirección, distinta a la que Cristo caminó. Y les voy a dar ejemplos para que ustedes puedan entender lo que yo les estoy diciendo un poco más. Jesús era Dios hecho hombre, pero se dedicó desde niño a conocer y comprender las Escrituras, siendo Dios. Jesús es el Hijo de Dios, pero buscaba constante e insistentemente al Padre en oración. Jesús era Dios hecho hombre, pero fue obediente a sus padres terrenales. Él puso siempre de primero la voluntad de su Padre aquí en la tierra, por encima de todo, el hacer la voluntad de su Padre. Tuvo muchísima gente que le siguió, pero no se aprovechó de ninguno de ellos. Usó su tiempo y todas sus fuerzas para enseñar acerca de Dios a los demás, ¿sí? Cada vez que habría una oportunidad, Él la tomaba, Él la aprovechaba. Él no tenía ni dónde recostar su cabeza, según sus propias palabras. No tenían grandes lujos, tenía que caminar de ciudad en ciudad, pero servía con agrado. Sus discípulos eran los seres más imperfectos y cometían muchos errores. Sus hermanos se burlaban de él. La gente a su alrededor muchas veces dudaba a pesar de que lo veían haciendo grandes señales, pero él les tenía paciencia y seguía sirviéndoles. A él lo ofendieron, pero no se tiró a llorar y a quejarse por eso. A él lo abofetearon, pero él no devolvió mal por mal. A él lo abandonaron sus amigos y uno de ellos, de los más cercanos, lo negó 3 veces. Pero él no les quitó el habla por eso. A él lo sentenciaron injustamente a la cruz. Una sentencia basada en traición, en mentiras y falsos testigos. Y a pesar de que él nunca hizo nada malo, pero su respuesta fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo solo se dedicó a hacer lo que el Padre le ordenó. Y al llegar la hora de la prueba más difícil, clamó al Padre 3 veces: si es posible, pase de mí esta copa. Pero el Padre le dijo: no, hijo, le hizo entender, tienes que pasar por ella. Y estando en la cruz, clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no tuvo respuesta. Mas, sin embargo, continuó haciendo la obra y entregó su espíritu al Padre. ¿Por qué? Porque ciertamente amaba al Padre con todo su ser. Y lo único que quería era hacer la voluntad de su Padre. Y porque amaba, amando a este mundo con todo, se dio para que todo aquel que creyera en Él fuera salvo. Esos, amada iglesia, fueron los pasos que el Señor Jesús dio. Ese fue el camino que Él recorrió. Ese es el camino que Él nos marcó a cada uno de nosotros. Y entonces la pregunta es esta: ¿estás tú dispuesto a dar los mismos pasos que Él? Él perdonó toda clase de ofensas. ¿Estás tú dispuesto a perdonar al que te ha ofendido? Él no estuvo de mentiras en mentiras. ¿Estás tú dispuesto a dejar la mentira y comenzar por fin a ser honesto delante de aquel a que le han mentido, delante de tu esposo, de tu esposa, delante de tu jefe,
delante de tus hermanos, delante de Dios o delante de ti mismo? ¿Estás dispuesto a dejar la mentira y comenzar a ser honesto? Él obedeció a sus padres, aún siendo Dios. ¿Tú obedeces a tus padres? Él fue tentado en todo, pero sin pecar. ¿Batallarás tú contra tu pecado de verdad? Él enseñó que había que pedir perdón. ¿Pedirás perdón por fin a aquel al cual ofendiste o heriste? Él se dedicó a entender la palabra de Dios. ¿Comenzarás tú a hacerlo? Él buscó incansablemente al Padre en oración. ¿Harás tú lo mismo? Amada iglesia, Él sirvió a Dios y a los hombres. Y su obediencia al Padre fue cuando todo estaba bien, pero también cuando todo estaba terrible. Servía durante el día, pero también durante la noche. Servía en los vientos tranquilos y cuando había tempestades. Sirvió en los mejores momentos, pero también en los momentos de mayor tribulación. Te pregunto, ¿vas a hacer tú lo mismo, iglesia Chequiná? A nosotros pareciera que tenemos temporadas para servirle y agradarle a Dios. Y cuando estamos bien, entonces sí le servimos y lo hacemos. Y cuando hay medio dificultades, entonces ya desistimos totalmente de eso, porque es que estoy pasando pruebas y tribulaciones. Cristo amó al Padre por encima de todo y amó a su prójimo como a sí mismo. Esos son los pasos que Él dio. Esos son los pasos que Él nos dejó para que nosotros también anduviéramos por allí. Imitándolo a Él, seguiremos el camino que Él nos marcó. Y si permanecemos, llegaremos al Padre. ¿Cómo podemos nosotros llamarnos creyentes y no estar dispuestos a dar los mismos pasos? Y cualquiera puede decir, Pastor Juan, es que es muy difícil. ¿Sí? Yo de verdad lo intento, pero es muy difícil. Sí, lo es. Pero ¿sabe por qué? Es difícil por lo duro que es nuestro corazón, que se resiste a seguir a Cristo. Es la misma lucha de la que Pablo habló en Gálatas 5, el espíritu contra la carne. La lucha que se desata en nuestro ser, en nuestro interior. Dios nos guía a hacer algo, pero nuestra carne dice yo no quiero. En nosotros está en tomar la decisión a quién vamos a seguir. Así que sí, es una batalla, pero hay que intentarlo. Y cualquiera pudiera decir, es que yo en serio me esfuerzo, pero no veo resultados. Y aquí hay una buena pregunta para hacerse. ¿Y no será que entonces lo estamos viendo de la manera incorrecta? Si en verdad nos esforzamos y si en verdad sentimos que luchamos, pero siempre fracasamos, ¿no será que tenemos que aprender a mirarlo de otra forma y manejarlo de otra forma? Le voy a dejar una última cita y ya con esto termino, ¿sí? Y mi intención al hacerlo es que esta cita lo deje a usted reflexionando, como dejar una pregunta o algo en su cabeza que lo deje pensando de aquí a su casa. Y está en Primera de Juan 5:1. Dice así: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Escuche lo siguiente que voy a leer. El 3, que se les quede grabado, que se nos quede grabado. Aunque yo lo tengo en otra versión. El 3 dice así: en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Usted dirá, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que descubrió Juan el apóstol que lo llevó a cumplir los mandamientos del Señor Jesús sin sentir que era un sacrificio, una carga, algo difícil? La respuesta aparentemente la da el mismo versículo.
En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos y estos no son difíciles de cumplir. No sé si la llegaron a ver, hubo una serie que se llamaba Paso a Paso, no sé si la llegaron a ver, hace años atrás, por allá para los años 90. Y resulta que trataba de que dos familias aprendían a convivir juntas porque el hombre era divorciado y tenía 3 hijos, la mujer era divorciada y tenía 3 hijos, y ambos se enamoraban y decidían casarse y vivir juntos. Entonces era una serie así tipo comedia, y en aquellos tiempos las series dejaban enseñanzas, ¿sí? Y resulta que en un capítulo el hijo mayor del papá, que le decían JT, si no me equivoco, él en muchos capítulos siempre decía que quería tener una novia, pero era muy malo con las mujeres y nunca lograba tener novia. Y en ese capítulo logró salir con una muchacha que era espectacular, muy bonita, y la invité a salir y aceptó, y estaba todo emocionado en el capítulo, y resulta que después cuando salieron, resulta que no le gustó tanto porque vio cómo era la muchacha, era como muy altiva, era como muy dominante, y él no. Entonces cuando ella le dijo, salgamos por segunda vez, él le dijo, no, ya no quiero, es que me duele la cabeza. Y ella le llegó a la casa. ¿Pero en serio te duele la cabeza? Sí, me duele la cabeza, no quiero salir. Entonces llega un momento en el que ella le dice, sí, JT, ¿tú sabes quién es mi papá? Y él no. Y resulta que el papá era como un narcotraficante. Y le dijo, y si tú no sales conmigo, van a haber consecuencias. Así que te pregunto, ¿cómo sigue tu dolor de cabeza? Le dice, no, yo creo que ya me mejoré, vámonos, y agarran y se van, ¿no? Lo tremendo es que a lo largo del capítulo él le toca salir con ella obligado por esa misma razón, porque ella lo tiene sometido con el cuento de que el papá era narcotraficante. Y aunque suene jocoso, esto aplica muy bien a lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque si yo hago las cosas con Dios de una forma obligada porque tengo temor a que Él me castigue porque Él es el Todopoderoso o lo que sea, todo lo que yo tenga que hacer para Él, el servicio, el tiempo que le vaya a dedicar, la oración que vaya a hacer, si tengo que leer la Biblia en mi casa, si tengo que congregarme, lo que sea, todo va a ser para mí un sacrificio, un martirio, una carga, un dolor de cabeza. Pero si yo aprendo a amarlo, ya no es un sacrificio, ya no es una carga, ya no es algo difícil. Porque aunque haya que dejarlo todo por Él, diré, vale la pena. Cristo lo hizo y fue hasta la cruz y lo dio todo hasta su última gota de sangre. Pero para Él valió la pena. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo para su Padre. Si nosotros queremos recorrer el camino que Cristo siguió y asegurarnos de llegar hasta el final, aprendamos a amar al Padre por encima de todas las cosas. Que sea la gratitud porque Él me salvó lo que me impulse. Que sea pensar en la misericordia que me ha tenido lo que me mueva. Que sea pensar en todas las veces que me ha perdonado lo que me impulse a servirle, aunque en ese momento esté cansado, no tenga tiempo o no me crea capaz. Que pensar en la bondad, en lo bondadoso que Él ha sido conmigo, sea lo que me impulse a servirle, amada iglesia. Y entonces le serviremos de todo corazón y miren, nadie tendrá que decirnos, por favor venga, por favor congréguese, por favor no falte, por favor está desistiendo, por favor. No, ya usted le van a hacer de corazón, porque ha aprendido a amar al Padre. Solo le pido, clámele al Señor para que le enseñe a amar al Padre de todo corazón por encima de todas las cosas. Y ábrase en su corazón, ábrase a la posibilidad de comenzar a buscarlo más, conocerlo más y servirlo más. Amén. Oración con acción. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie.